Hola, en este vídeo voy a mostrar cómo realizar contrastes de hipótesis para dos grupos independientes en hash. He preparado unos ejemplos en los cuales vamos a mostrar todo el proceso para realizar dos pruebas test, es decir, pruebas paramétricas cuando se cumplen los requisitos de normalidad, de homocedasticidad y las muestras pues son al menos de 30 sujetos. Y tengo preparado otros dos supuestos, otros dos ejemplos para cuando no se cumplen esos supuestos previos y tenemos que recurrir a pruebas no paramétricas, concretamente a la prueba Udemann-Whitney. Lo primero que os voy a hacer es voy a presentar la base de datos que he creado para este vídeo. La he hecho la más simple posible para que no complicaros con muchas variables. Y como veis, pues aquí simplemente tenemos una base de datos con la variable identificación, que ya sabéis que siempre me gusta incorporar en todas mis bases de datos para identificar a los sujetos. En este caso, pues si bajamos vemos que tenemos a 70 sujetos. El grupo de clase, vamos a imaginar que eres profesor de tercero A y tercero B, das clase en tercero A y tercero B, y tienes recogida también pues las notas de 4 asignaturas, de lengua, lenguaje, de geografía, de historia y de educación física. Y imaginemos que, por ejemplo, desde el AMPA o un director o alguien te solicita, o tú por tu propiamente investigadora, o porque hayas empleado alguna metodología distinta en un grupo o en otro, quisieras comparar si existen diferencias en estas calificaciones en base al grupo. Lo más importante, estamos viendo aquí, son dos grupos independientes, porque la variable, en este caso, que nos va a dividir, la variable independiente de estudio, es decir, el grupo, influye en las calificaciones de las distintas asignaturas. La variable que divide al grupo es dicotómica, solo hay dos grupos, A y B. Si tuviéramos más grupos, tendríamos que recurrir no a dos grupos independientes, sino a pruebas de análisis de varianza, como puede ser la NOVA, o la NOVA si es paramétrica, o la Kruskal-Wallis si es no paramétrica. Pero bueno, en este caso, como la variable de agrupación solo nos crea dos grupos, grupo A y B, y luego tenemos las variables cuantitativas, pues vamos a hacer lo que serían contraste de hipótesis para dos grupos independientes. Bueno, para ello he preparado aquí cuatro hipótesis, por ejemplo, cuatro hipótesis de trabajo. Muy importante, como ya os he explicado en clase, diferenciar siempre lo que es la hipótesis de trabajo de las hipótesis estadísticas de cada una de las pruebas que veremos. Nuestras hipótesis de trabajo las he planteado, pues así, por ejemplo, dos genéricas. El grupo de clase influye en la nota en geografía, el grupo de clase influye en la nota en lengua, y luego he puesto otras dos, pues dando preferencia a uno de los grupos. Por ejemplo, digo, los alumnos del grupo B tienen notas más altas en historia que los del grupo A, o los alumnos del grupo A tienen notas más altas en educación física que los del grupo B. Muy importante recordar que al final estas son las hipótesis de trabajo, no son las hipótesis estadísticas. Y es muy interesante que recordar siempre esto porque puede que rechacemos una hipótesis nula en una prueba estadística y eso no significa que nuestra hipótesis de trabajo sea acertada, ¿vale? Bueno, entonces, vamos con la primera de ellas. Vamos a ver si el grupo influye en la nota en geografía. Vale, pues nos vamos a ir. Vamos a ver si estar en un grupo, en el grupo A o en el grupo B, influye en la nota de geografía. Todas las pruebas de grupos independientes de contrastes las hacen aquí en pruebas T-test, si damos aquí, y muestras independientes, test de grupos independientes, ¿vale? Le vamos a dar aquí y desde aquí se va a hacer todo. Aquí hacemos los supuestos, aquí vamos a ver los descriptivos, aquí vamos a ver todo el proceso. Por defecto nos viene señalada la prueba TED-Student, pero bueno, nosotros hemos dicho que para saber si es TED-Student o es Udemann-Whitney, que ya está aquí abajo, tendremos que hacer antes comprobar unos supuestos previos, ¿vale? Entonces yo lo que, como siempre, siguiendo la misma línea, os aconsejo que al principio quitéis todo. Entonces, aquí nos dice ahora, variable de estudio y variable de agrupación. La variable o variable de estudio, aquí se va a ser la variable dependiente, aquí arriba, muy importante, y aquí sería la variable de agrupación, la variable independiente. Vamos a meter el grupo en la variable de agrupación, y aquí, en este caso, en este primer ejemplo, creo recordar, voy a confirmar que era geografía. Sí, pues nota en geografía. Pues cogemos la geografía y la introducimos. Vale. Ahora recordad que yo os aconsejo siempre hacer este proceso en 5 pasos. Primer paso,
Vamos a observar los descriptivos y el número de sujetos de cada grupo. Lo primero, aunque queramos ver si podemos generalizar, si la significación es o no, si la P es significativa o no es significativa, si podemos generalizar nuestros resultados, vamos a ver primero si en la muestra hay diferencias o no. Porque si no hay diferencias en la muestra, pues quizá en ocasiones podríamos hasta incluso no seguir más. Bueno, vamos allá y lo que vamos a pedir son los descriptivos, que están aquí. Lo primero, lo veis aquí, los descriptivos. Le damos a los descriptivos y nos dice, en el grupo A hay 34, en el grupo B hay 36, vale. Hay más de 30 sujetos en cada uno de los grupos. Y nos dice, la media del grupo A es de 5,2 y la media del grupo B es de 6,5. Pues en principio, nosotros ya aquí, viendo estos datos, vemos que las notas son mejores en el grupo B. Además, también vemos que las varianzas más o menos son similares, así que en principio, pues parece a simple vista que hay diferencias en la muestra a favor del grupo B y que además las varianzas pues, son similares. Entonces, esto nos hace prever que puede haber diferencias, ¿vale? Pues ahora, visto esto, iríamos con los supuestos previos, que los tenemos aquí, supuestos previos. Normalidad y igualdad de varianza. Primer supuesto previo. En el supuesto, recordar, en el supuesto de normalidad, la hipótesis nula es que las muestras o las variables, la distribución de las variables se ajustan a la normalidad y la hipótesis alternativa es que no se ajusta a la normalidad. Entonces, vamos a hacer pruebas de normalidad y nos da 0,47 y 0,40. Como estos valores son superiores a 0,05, no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, como no se rechaza la hipótesis nula, asumimos que hay normalidad o que las variables se distribuyen de forma cercana a la normalidad. Primer supuesto previo, comprobado. Segundo supuesto previo, vamos a ver la igualdad de varianzas. Recordar aquí la hipótesis estadística que trabajamos es hipótesis nula, las varianzas son iguales, hipótesis alternativa, las varianzas no son iguales. Calculamos la prueba de Leven, la prueba de homocedasticidad, igualdad de varianzas, y aquí nos viene, ¿dónde estamos? Aquí, 0,223. Como este valor es superior a 0,05, nos está indicando que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, asumimos igualdad de varianza. Se ha cumplido este requisito también. Entonces, hemos cumplido los requisitos. Tenemos igualdad de varianza, tenemos normalidad en las variables, tenemos en cada grupo más de 30 sujetos, pues entonces procederemos a realizar la prueba T. Prueba T cuya hipótesis nula es que las medias son iguales, hipótesis alternativa que las medias no son iguales. Pues entonces directamente, sin irnos a ningún lado más, le iremos aquí y le vamos a pedir la prueba T. Pedimos la prueba T y nos dice que un valor de 0,03. Este valor es inferior a 0,05. Por tanto, como este valor es inferior a 0,05, rechazamos la hipótesis nula. O lo que es lo mismo, existen diferencias en las notas en geografía en función del grupo A y del grupo B. Pero ¿a favor de quién? Pero muy importante, ahora hay que ver, ¿a favor de quién? Tenemos aquí los descriptivos preparados. ¿A favor de quién son esas diferencias? Pues a favor del grupo B. Entonces, como hemos rechazado la hipótesis nula en la prueba T, hemos comprobado que existen diferencias. Pues ahora nos tendríamos que ir a nuestra hipótesis alternativa, a nuestra hipótesis de trabajo, y dice, el grupo de clase influye en la nota. Pues aquí tendríamos que decir, correcto. El grupo, estar en un grupo o estar en otro influye en la nota en geografía. Concretamente, los alumnos del grupo B sacarán mejores notas que los del grupo A. Y lo podemos confirmar, pues indicando aquí cómo estas medias que están aquí, perdonad, aquí abajo del todo, son diferentes a favor del grupo B. Vamos a ver ahora otro caso, el siguiente caso, el que dice que los alumnos del grupo B, aquí ya no es si influye, no, aquí ya se moja la hipótesis de trabajo. Dice, los alumnos del grupo B tienen notas más altas en historia que los del grupo A. Pues al final, si vamos a la base de datos, voy a quitar todo para ir pidiéndolo poco a poco. Si alguno pues, es más avanzado, podría dejarlo todo puesto ya y tardaría menos.
Pues aquí vamos a trabajar en el grupo de historia. Pues normal, variable de agrupación nuevamente sigue siendo el grupo y variable dependiente en historia. Primero que vamos a hacer, pues como siempre, son los descriptivos. Vemos aquí en los descriptivos 34 en un grupo, 36 en otro, igual, lo mismo que antes. Y aquí vemos, por ejemplo, pues ya vemos unas medias, 5,27 en un grupo y 5,23 en otro. ¿Vale? Parece que es un poquito mejor el grupo A que el B. Parece que sí un poquito, pero claro, estas diferencias parecen significativas. Hombre, pues en una muestra tan pequeña de 34 sujetos, yo me anticipo casi a decir que no van a ser significativas, pero bueno, vamos a comprobarlo. Que nadie, daros cuenta que el nivel de significación también depende de la muestra. Esta diferencia de 5,27 a 5,23 en 34 sujetos, pues es muy pequeña. Pero si aquí fueran 34.000 sujetos, a lo mejor esta simple diferencia ahí de 0,04 puede ser significativa. Pero bueno, vamos a calcular de otras maneras igual, aunque aquí ya a partir de estos descriptivos parece que no va a haber diferencia en la nota de historia. Bueno, pues igual, lo primero que haríamos, observar los descriptivos, ya los hemos observado. Ahora iríamos a los supuestos previos. Vamos a ver si se cumple el supuesto de normalidad. Igual, aquí calculamos 0,4015 y 0,46. En ambos el valor es superior a 0,05, por tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula en la prueba de normalidad. Disculpadme, estoy mirando, me he equivocado. Estaba mirando aquí. La prueba de normalidad, disculpadme, que estaba mirando otro valor. Vale, estamos aquí, prueba de normalidad. Fijaros lo que os digo siempre de intentar de ir quitando las cosas. Yo tengo cierta experiencia ya con el programa y aún así todavía hay veces que me equivoco de valores. Bueno, para el caso es lo mismo, porque la P en la prueba de normalidad, aquí en el test de Shapiro-Wilk, pues nos da 0,210 en un lado y 0,05 en otro. Entonces, como ambos valores son superiores a 0,05, no, cuidado, superior, sí, por muy poquito, pero es superior, 0,05. Como los valores son superiores, no rechazamos la hipótesis nula, la hipótesis que indicaba que había ajuste de normalidad, entonces, por tanto, se asume que las muestras se ajustan a la normalidad. Entonces, este primer supuesto estaría confirmado. Segundo supuesto, igualdad de varianzas. Vamos a ver, igualdad de varianzas, la prueba de Leven. Igual, recordar, hipótesis nula, las varianzas, estas dos, son iguales, a pesar de que hay diferencia, o hipótesis alternativa, las varianzas no son iguales. Nuevamente, la P, 0,517, un valor superior a 0,05. Por tanto, no rechazo la hipótesis nula y las varianzas son iguales. Como tenemos más de 30 sujetos en la muestra, tenemos igualdad de varianzas y tenemos prueba de normalidad aceptada, procedemos a realizar la prueba T de Student. Damos a la T de Student y, como era predecible, en base a viendo la pequeña diferencia que había y el tamaño de la muestra, 0,952. Evidentemente, es una probabilidad de que existan diferencias es muy superior a 0,05. Entonces, no podemos rechazar la hipótesis nula en la prueba T. Entonces, claramente, como este valor es superior a 0,05, en la prueba T vemos que no existen diferencias significativas entre el grupo A y el grupo B en la nota de historia. Entonces ahora nos iríamos a nuestra hipótesis de trabajo. Dice, los alumnos del grupo B tienen más altos en historia que los del grupo A. Esto es falso. Esto es falso. Es falso porque hemos visto que no existen diferencias significativas entre ambos. Bueno, y aquí hemos visto dos ejemplos de prueba T. En el siguiente vídeo vamos a ver dos ejemplos con esta misma base de datos de prueba U. Os espero.